Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. ¿Qué es la Biblia? ¿Dónde y cómo se escribió? ¿Quién o quiénes la escribieron? ¿Qué hay historiográficamente y todo lo demás que se discute alrededor de este libro, quizás el más famoso de la historia? ¿Le interesa el tema? Acompáñenme. Y para acompañarnos esta noche y tratar de conocer lo máximo posible sobre la Biblia, tengo el placer de recibir en el estudio nuevamente al presbítero Reinerio Arce. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Y quiero que usted mismo nos explique, usted dirige un instituto, ¿no? Sí. Pues primero, desde religiosamente, ¿a qué pertenece el instituto? Usted que nos ubique un poco para presentación con los televidentes. Bueno, yo soy presbítero diaconal de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba y profesor del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Y el Seminario de Matanzas tiene un programa en La Habana, que es el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones, que se encarga de la formación de personas interesadas, el estudio de personas interesadas en religiones. Y nosotros enseñamos las distintas religiones en Cuba, sus libros sagrados y también las ciencias que se dedican al estudio de esas religiones. Es un programa de 5 años y tiene un posgrado, es decir que todo aquel que esté interesado en profundizar y conocer más religiones, estamos nosotros ayudando en ese sentido. Ahora, yo le quiero proponer algo antes de empezar. Nosotros salimos de La Habana, nos fuimos a una provincia y ahí de manera espontánea preguntamos en la calle qué usted conoce sobre la Biblia. Veamos qué se encontró. Saludos, Taladrit, para ti, para los televidentes que a esta hora sintonizan Pasaje a lo Desconocido. Los libros siempre han constituido fuente de conocimiento. Sobre uno de ellos indagamos hoy en las calles baracuenses. Para usted, ¿qué es la Biblia? Bueno, para mí la Biblia es un libro sagrado que es el libro más leído en el mundo. Es un libro universal. Que recoge las creencias religiosas del hombre y existe en varios idiomas, lo cual quiere decir que todas las personas de todo el mundo tienen acceso a ella, sea de cual sea su idioma. Ella encierra la palabra de Dios y podemos decir que la Biblia es un libro que se encuentra aún en todas las bibliotecas del mundo, aún los no cristianos. Leen la Biblia como algo especial y para nosotros los cristianos la Biblia es como la brújula de nuestra vida, es como el mapa de nuestro camino. Yo soy especialista en español y literatura, lo reconocemos como una obra de la literatura universal que todo individuo que vive en la sociedad nuestra debe conocerla para adquirir una cultura general integral. La Biblia es un libro que se ha escrito por varios autores, inspirado por la divinidad que es Dios, y es un libro antiguo que expresa en sí cuáles son los deseos y mandamientos que tiene Dios, que quiere Dios, que cumpla su creación, que los seres humanos y en sí toda la tierra. Es un libro de sabios, porque muchas de las cosas que dice la Biblia realmente nosotros la vemos a diario en nuestras vidas, las vivimos en nuestras vidas, y por ejemplo el libro de Proverbios es algo que realmente todos lo vivimos y todo lo naturalmente todos los días vemos que todo lo que dice ahí se nos cumple. Pienso yo que es un libro muy importante y que todos debemos de por lo menos una vez en la vida leerlo. Un libro primeramente inspirado por Dios, escrito por muchos hombres que algunos no se conocieron, o sea, en otras etapas que vivieron, cada uno estuvo en el lugar
y en el momento donde sucedieron aquellas cosas. Pues creo que también para nosotros hoy es el libro que viene a ser como la conducta de nosotros o el mapa que nos guía hasta Dios. Conocido por muchos, la Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo. Tras buscar las opiniones, nos despedimos con un saludo desde la primera villa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le parece? No, me pareció interesante las respuestas que dieron las personas en relación con la Biblia. Yo creo que es un libro famoso, muy famoso. Yo creo que es el libro, uno de los libros más publicados en la historia de la humanidad, y por eso es importante conocerlo. ¿Usted cree que es el más famoso? Bueno, si no es el más famoso, es uno de los más famosos, y que ha sido traducido a un sinnúmero de idiomas. Y quizás, estuve leyendo hace poco, que quizás ha sido el libro que más traducido ha sido a distintos idiomas. Ahora, la pregunta inicial es elemental. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros. La palabra viene de biblión, que quiere decir pergamino, que quiere decir rollo, libro. Y Biblia es el plural. Entonces, pudiéramos decir que la Biblia es como una biblioteca, un grupo de libros que son el referente dogmático, el referente de dos grandes religiones, que es el judaísmo y el cristianismo. Ahora, usted dice que es una especie de compilación de distintos libros. Exactamente. A ver, ¿me pudiera explicar un poquito más la estructura, cómo es? Como te decía, es el libro de referencia, es el libro sagrado de estas dos religiones. En el caso del judaísmo, es lo que nosotros los protestantes, los cristianos, llamamos Antiguo Testamento, que los judíos no lo llaman así, la religión judía no lo llama así, lo llama Tanaj, y está compuesto por tres partes. Una, que son los 5 primeros libros, que son las leyes, la Torá, después los profetas, una segunda sección, que es un número grande de libros, y después lo que ellos llaman las escrituras. En el caso del cristianismo, el cristianismo incluye estos libros que nosotros los cristianos le llamamos Antiguo Testamento, y además añadimos lo que llamamos el Nuevo Testamento, que son los libros que se escriben sobre Jesús de Nazaret, Jesucristo, y después los primeros años de la iglesia. Son cartas y historias sobre los primeros años de la iglesia. Una pregunta, con relación al Antiguo Testamento, ambas religiones coinciden, ¿no hay discrepancias en lo que está escrito ahí? No. En el caso del catolicismo, dentro de la religión cristiana, en el caso del catolicismo romano, el Antiguo Testamento, en total son 73 libros, y en el Antiguo Testamento hay 46. En el caso del protestantismo, y te voy a explicar por qué, son 66 libros, y son 7 libros menos que en el caso del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque se tradujo la Biblia, originalmente el Antiguo Testamento o el Tanaj estaba escrito en hebreo y en arameo, y en un momento determinado, en los principios de nuestra era, se tradujo, o antes, unos años antes de nuestra era, se tradujo al griego, que se le llama Septuaginta. Septuaginta porque fueron 70 sabios que tradujeron del hebreo y del arameo al griego aquellos libros sagrados. Pero además se le añadieron una serie de libros que en el caso del catolicismo romano, del Antiguo Testamento, que utiliza la Iglesia Católica Romana, se llaman libros deuterocanónicos, que no es el caso de las iglesias protestantes, que no incluyen estos libros, y es la misma cantidad de libros y los mismos libros que el Tanaj hebreo. Una pregunta para los no creyentes que quizás no conozcan mucho, brevemente, yo sé que esto daría para un mes de clase. Exacto. La diferencia cuando usted habla de Iglesia Católica Romana y protestante. Sí, el cristianismo se divide en 3 grandes vertientes, aunque hay una gran división más reciente en los últimos 2 siglos, pero el cristianismo se divide en 3 grandes vertientes. La primera, el catolicismo romano, que es la primera iglesia cristiana. Hubo una gran división en los primeros siglos entre la iglesia del Oriente y la iglesia de Occidente, y esos son
identificados ahora como los ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, etc. Son las iglesias ortodoxas. Durante el siglo XVI se produce la Reforma Protestante, y es la segunda gran división del cristianismo, y ahí es donde se incluyen todas las iglesias protestantes y las que surgen a partir de las iglesias protestantes, que son muchas, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta anterior, en lo que usted llama el Antiguo Testamento, ¿no?, que se conoce como el Antiguo Testamento, tanto la religión, los judíos, como los católicos, como los protestantes coinciden en todo lo que está ahí. La creación del mundo, ahí está Adán y Eva, ahí está el Arca de Noé, todo eso está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que en el caso de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Cristiana, incluye otros libros, pero esos que son los libros de los orígenes, sobre todo el libro de Génesis, que nos narra los orígenes o las creencias sobre los orígenes de la creación y de los seres humanos, ahí coincidimos ambos, ¿no? Se coinciden. Se coinciden. Las tres. Las tres. Las tres se coinciden. Ahora bien, llega un momento en que se separan, que es a partir de cuando aparece Jesús, ¿no? ¿Es así? El judaísmo, el libro sagrado de los judíos, es lo que nosotros los cristianos identificamos como Antiguo Testamento. Sobre todo, es decir, son los mismos libros en el caso de las iglesias protestantes y la religión judía, son los mismos libros. En el caso del catolicismo romano incluye otros. Y eso sucede y todavía sigue siendo el libro sagrado de los judíos, el Tanaj, ¿no?, que incluye esos libros. Entonces, de ahí en adelante, bueno, viene toda la experiencia cristiana a partir de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, y por lo tanto a partir de ahí se escribe sobre él y se escribe sobre los primeros cristianos. Y además el Nuevo Testamento incluye cartas a las comunidades y a personas de los misioneros, los primeros misioneros cristianos. En términos de la Biblia, sobre la vida y obra de Jesús, se coinciden ya las dos denominaciones, sí, los católicos y los protestantes. Exacto. Coinciden en todo lo que es la vida y la obra de Jesús. Exacto. A partir de, tú tienes razón, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros y son los mismos para la Iglesia Católica Romana, para todas las iglesias cristianas. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia en los primeros momentos, después vienen las cartas de Pablo, después viene una serie de cartas que están escritas por otros autores. O sea, ahí sí se coincide. Ahí se coincide totalmente. Coincide. Aquí se hizo un programa hace años sobre los pergaminos del Mar Muerto. ¿Eso cómo entra aquí a jugar? ¿Son reales? ¿Usted cree que existen o no? Aquí recuerdo que se hizo ese programa. ¿Ahí hay consenso sobre eso o hay diferentes opiniones? Bueno, es totalmente cierto. Es decir, los pergaminos del Mar Muerto fueron encontrados durante la década del 40 en cuevas, donde un grupo de judíos se dedicaban, comunidades judías, esenios, se llamaban esas comunidades, se dedicaban a estudiar y a escribir y a reproducir esos pergaminos sobre libros de la Biblia, libros del Antiguo Testamento, el Tanaj, pero también otros libros referentes a la historia de Israel, libros teológicos, etcétera, que no se incluyen en el Tanaj ni en el Antiguo Testamento, pero que sirven de referencia, es decir, sirven para profundizar, estudiar los que están incluidos en la Biblia. Y entonces esa comunidad esenia escribió aquellos pergaminos, los enrollaban y los metían en vasijas de barro y los escondieron en cuevas. ¿Y por qué los escondieron? Posiblemente porque acuérdate que Palestina en aquel momento estaba dominado por en aquel momento por el Imperio Romano y por otros imperios que perseguían también a las religiones del momento, y posiblemente haya sido por esa razón, para preservarlos, los pusieron en cuevas. En 1940, en la década del 40, casualmente un niño
entró a una cueva, estaba cuidando las ovejas, entró a una cueva, encontró las vasijas de barro y encontró los pergaminos, y a partir de ahí se empezaron a estudiar todos estos documentos que son muy valiosos para entender y para profundizar en el contenido de los libros que sí forman parte del Antiguo Testamento. Pero no forma parte de lo que se conoce como la Biblia. Algunos sí, se encontraron algunos de los libros, porque aquellos no había imprenta en aquel momento, entonces se copiaban, ¿no? Había algunos que sí formaban parte del Antiguo Testamento. De los pergaminos en Manuel. Exacto. Quizás lo más polémico es que se dice que hay unos años de la vida de Jesús que no hay mucha información que se conozca. Y se dice que quizás coincidió con los esenios y aprendió de ellos algunas cosas que en otras interpretaciones se dice que no las aprendió de nadie. ¿Qué usted cree? Bueno, se dice que Juan el Bautista que predicó antes de Jesús y habló sobre la venida de Jesús. ¿Podemos brevemente explicar quién era Juan Bautista y qué hacía? Juan el Bautista en la Biblia, aparece en el Nuevo Testamento, es una figura que se adelanta a Jesús y anuncia el advenimiento de Jesús. Y la tradición lo relaciona con los esenios precisamente. Se movía en toda esa zona de Palestina y predicando y llamando al arrepentimiento del pueblo de sus pecados, etcétera, y anunciando de cierta manera que iba a venir un Mesías. Y bueno, nosotros los cristianos identificamos ese Mesías como Jesús. Y bautizaba a las personas en el río Jordán. Con el agua. Con agua dentro, se sumergían en el río Jordán. Y ahí también, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece también el bautismo. O sea, Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán. Y se preservan algunos lugares que dicen que fue el lugar donde fue bautizado Jesús. Y no se dice que cuando lo fue a bautizar dijo que era totalmente puro, que no podía bautizarlo porque era muy puro. Bueno, eso no es lo que dice ¿No? el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento bueno, él dice que él no quería bautizarlo, eso sí. Es decir, él le dice a Jesús que no quería bautizarlo, que él no, era indigno de bautizar a Jesús, ¿no? Pero Jesús insiste en que ser bautizado. Y por lo tanto, ahí viene entonces, aparece en el Evangelio que baja una paloma, desciende una paloma, diciendo, y se abre el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Es decir, Dios reafirmando la figura de Jesús, o la persona de Jesús. El espíritu de este programa, bueno, usted lo conoce, es absolutamente ecuménico, de respeto, etcétera, pero ahí hay una pregunta que salta. Se abrió el cielo, bajo una paloma. ¿Usted cree que hay licencias artísticas en las escrituras o es literal descripción de lo que pasó? Bueno, te digo que hay distintas opiniones. Es decir, aquí sí hay distintas opiniones, personas que piensan que es lo que dice, literalmente lo que dice. Yo pienso que en la Biblia hay muchos símbolos que expresan una verdad, pero simbólicamente. Yo comparo muchos de los textos bíblicos y muchos de los contenidos de la Biblia con la poesía. Tú utilizas imágenes para comunicar una verdad, pero no necesariamente la utilizas como símbolo, pero no es exactamente lo que tú estás diciendo realmente, ¿no? Si tú puedes escribir una poesía y puedes decir a la mujer que tú amas, en mis manos crecen flores y rosas, en mis manos crecen por ti, y no están creciendo rosas, pero la persona que tú le estás diciendo eso estás comunicando una verdad. Y yo pienso que en la Biblia muchos de los pasajes comunican de manera simbólica una verdad. Y pienso que esa también es una manera simbólica, a mi juicio. Puede haber otras dentro de las personas cristianas y que estudian la Biblia, pero bueno, yo pienso que hay más de simbolismo ahí que no le quita mérito al mensaje, sino es una manera de comunicarlo. Y ahí vuelvo a quién escribía, físicamente quién escribía. ¿Se conoce de alguien, por ejemplo, que puede haber sido poeta o...? No. Los libros de la Biblia, algunos se sabe quiénes los escribieron, otros, ahí la tradición refiere
a distintas personas. En el caso, digamos, del Nuevo Testamento, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas, que no fue discípulo de Jesús, pero que es muy cercano al apóstol Pablo, historiador, se dedicó a escribir la historia de la iglesia, escribió 2 tomos, ¿no? Escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. La tradición piensa, y hay elementos para decir que Lucas fue el que escribió los 2 tomos del libro de Lucas. En el caso de Marcos hay eruditos que dicen que sí, que fue Marcos. En el caso de Mateo lo mismo, ¿no? Que fue Mateo el que lo escribió, pero bueno, eso realmente no hay pruebas exactas, sino hay distintas aproximaciones de eruditos que se encargan de estudiar la Biblia. Pero para mí eso no es esencial. Lo esencial es que está ahí y no importa quién lo escribió en ese sentido, ¿no? Ahora quiero introducir un tema que yo sé que es controversial. Hay una novela y posteriormente una película que le dio la vuelta al mundo. Aquí se puso y se sigue poniendo el Código Da Vinci. En esa novela se menciona que el famoso concilio, creo que es así, de Constantinopla. Vamos un momentico a recordar y ver qué dice. El libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax. Y la Biblia que conocemos la supervisó un único hombre, el emperador pagano Constantino. Pero yo creía que Constantino era cristiano. De ninguna manera, fue un pagano toda su vida, a quien bautizaron en su lecho de muerte. Constantino era el varón más venerado de Roma. Desde tiempo inmemorial, su pueblo creyó en un equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa, o el sagrado femenino, pero una creciente agitación religiosa se estaba apoderando de Roma. 3 siglos antes, un joven judío llamado Jesús surge y pregona sobre el amor y sobre un único Dios. Siglos después de su crucifixión, los discípulos de Cristo habían aumentado enormemente y emprendieron una guerra santa contra los paganos. ¿O fueron los paganos los que declararon la guerra a los cristianos? Lee, no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época. Pero sí estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con dividir Roma en 2. Constantino podría haber sido un pagano toda su vida, pero también era pragmático. Y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. El cristianismo estaba en pleno apogeo. No quería que su imperio se desmoronara. Y para reforzar aquella nueva tradición cristiana, Constantino celebró una asamblea ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Y en ese concilio, las numerosas sectas cristianas debatieron y votaron todo, desde la aceptación o rechazo de ciertos evangelios o la fecha de la Pascua, hasta la administración de los sacramentos y, por supuesto, la inmortalidad de Jesús. Bien, aquí acabamos de ver lo que se dice de este concilio de Constantinopla, porque era una especie de capital cristiana casi del mundo. Yo tuve el privilegio de estar en la iglesia de Hagia Sophia, o Santa Sofía, donde se dieron las primeras misas. Es impresionante, porque además después se convirtió en mezquita y están las dos, coexiste. Es una cosa fantástica la iglesia de Hagia Sophia. Se dice, o Santa Sofía. Santa Sofía. Una experiencia inolvidable para mí, aquello. ¿Qué hay de esto? ¿Se quemó las Biblias y se reescribieron a partir de este concilio? ¿Cómo es? Yo te diría que no. Yo no pienso que eso sea cierto. Es decir, el concilio sí. Y los concilios en la etapa inicial de la iglesia cristiana se reunían para discutir sobre aspectos importantes de la fe frente a doctrinas que iban surgiendo paralelas, herejías, que nosotros identificamos como herejías paralelas a ese proceso de desarrollo de la fe cristiana. Y bueno, el concilio, como otros concilios, discutieron temas importantes para la iglesia en aquel momento. No creo que eso haya sucedido. El proceso de formación del canon, o sea, de la Biblia como la conocemos ahora, duró varios
varios años, fue un proceso donde se fueron discutiendo y fueron aceptando por padres de la iglesia los distintos libros que iban a formar parte de la Biblia, es decir, del canon, o sea, del referente doctrinal nuestro, y yo pienso que no, que alrededor de todo eso se crearon leyendas, historias, etcétera, alrededor de todo ese proceso, ¿no? Y que bueno, esa película narra esto de una manera muy atractiva. O sea, ¿usted no cree que pasó así? Exacto. Ahora, y es muy atractivo decir esa historia porque atrae mucha gente, muy interesante, ¿verdad? Pero realmente no creo que haya sucedido. Ahora, usted mencionó la palabra herejías. ¿Usted me puede poner un ejemplo de algo que ustedes consideren una herejía a partir de interpretaciones de la Biblia, etcétera? Sí, bueno, hay muchas. Una de las herejías en aquel momento era precisamente el hecho de negar la parte humana de Jesús, ¿no? Nosotros creemos que Dios se hizo ser humano en Jesucristo. Y entonces hubo una tendencia, una de ellas, era negar precisamente esto, ¿no? Y hubo otras, ahora mismo no recuerdo, pero hubo otras, pero esta sería una de las más relevantes en un momento determinado, ¿no? De la historia de esos primeros años de la iglesia. Claro, la palabra hereje se asocia también en la historia con otros procesos que después no fueron muy felices, que digamos. Exacto. ¿no? Exactamente, sí, es cierto. Y ha ocurrido, ¿no? Y bueno, ahora, yo quiero, volviendo al libro, a la Biblia, el tema de los milagros, en la parte de la vida y obra de Jesús. Por ejemplo, Lázaro, levántate y anda, ¿no? De entre los muertos, regresar a la vida. ¿Cómo ustedes ven eso hoy en el siglo XXI? ¿Cómo ven ese tema de revivir a alguien que ha muerto, devolver la visión, curar, etcétera? Bueno, yo personalmente, ya te digo, sobre todos estos temas hay muchos criterios, ¿no? Y muchas opiniones. Yo personalmente pienso que sí, yo creo en que Jesús tenía poderes dados por Dios y que pudo realizar esos milagros. Otros, algunos y otros quizás puedan ser explicados de otra manera, ¿no? Y hay personas que explican los milagros, no la resurrección de Lázaro, pero por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, hay quienes piensan, bueno, ese niño que trajo los poquitos panes y los poquitos peces que tenía, es la acción de dar lo que se tiene para compartir. Brevemente, entonces, para el que quizás no lo conozca, explicar cómo es el milagro de los panes y los peces. En los panes y los peces está Jesús hablando a la multitud. Hay varios milagros parecidos en donde llegó la multitud, ya estaba cansada, y en un momento determinado los discípulos le dicen a Jesús que hay que darle de comer, que las personas tienen que ir a comer porque llevan mucho tiempo ahí. Y entonces Jesús le dice darle de comer, ¿no? Y entonces ahí los discípulos dicen, pero ¿cómo, no? ¿Cómo se hace eso? Y Jesús organiza en grupos a las personas, y hay un niño que tenía 5 panes y 2 peces y lo entrega para repartir entre los demás. Y yo pienso que, bueno, a lo mejor el milagro consiste en que tú dejas de tener totalmente lo que estás poseyendo para compartirlo entre también aquellos que lo necesitan, ¿no? Y eso quizás es más milagro que la reproducción, y dice la Biblia que sobraron cestas de panes y peces, ¿no? O sea, se multiplicaron. Se multiplicaron. Se dieron esos milagros, pero que se dieron en un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, el milagro de la curación de la suegra de Pedro, ¿no? En Cafarnaúm, ¿no? Que también Jesús, la suegra de Pedro estaba enferma, Jesús va a hablar con ella, está con ella, y después ella se levanta y empieza a trabajar como lo hacía en la casa, ¿no?
que tiene que ver con un anciano que a veces nosotros, el milagro es precisamente, o el mensaje es precisamente, a mi juicio, precisamente que nosotros dejamos a un lado a los ancianos. Ella se queja de que no la tienen en cuenta, ¿no? Y entonces el milagro está precisamente que Jesús se ocupó de ella y le dijo que era útil, ¿no? Esto estoy especulando, no lo dice literalmente, ¿no? Pero pienso que eso es milagroso en el sentido de la fuerza que ejerce, ¿no? Él explicó, nuestro invitado explica que es su opinión. Sobre esto hay opiniones diversas. Diversas. Diferentes entre creyentes. Entre creyentes. Hay opiniones diversas y entre no creyentes también. Hay opiniones diversas. Ahora, ya no nos queda tiempo. ¿Qué usted quisiera decirnos en los 5 minutos que nos quedan sobre la Biblia? Cuba, la Biblia, lo que usted quiera. No, yo pienso que la Biblia es un libro que, aunque uno no sea cristiano, o en el caso del Antiguo Testamento, del Tanaj judío, la Biblia es un libro que hay que leer para tener, y muchos intelectuales, muchas personas cultas nos dicen que es un libro que hay que leer y hay que saber el contenido de la Biblia porque nos trae un mensaje para los cristianos, para nosotros, pero también para todos. Los seres humanos traen mensajes importantes, ¿no? Para la conducta humana, para las relaciones humanas, para las relaciones con los demás, entre las personas, para las relaciones con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido me parece importante que estudiemos y que leamos la Biblia, aunque no seamos cristianos. Y por esa razón te invito a ti también y te traje una Biblia. ¿Ah, sí? Para que tú entonces también leas la Biblia. Bueno, es que hay mucha... La historia de José, los 7 años de vacas flacas y vacas gordas, eso es universal. La multiplicación de los panes y lo que está en la Biblia que usted me regala, bueno, muchísimas gracias. No se dedican, ¿no? ¿O sí? Yo la puedo dedicar después. Sí, no hay problema. Aquí está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto. Esa es la Biblia cristiana. Yeah. ¿Y aquí en Cuba, con relación a las Biblias, algo que bueno, usted quiera decir? El Consejo de Iglesias de Cuba tiene un departamento de Biblia, una comisión bíblica que se han repartido muchas Biblias a las iglesias en general. Hace poco, yo creo que se han repartido más de 1 millón de Biblias. Hace poco un departamento de Biblia internacional que tiene relaciones con el Consejo llegó a traer 1 millón de Biblias a Cuba, ¿no? Y yo creo que se han repartido muchas más a través del Consejo de Iglesias y también la Iglesia Católica Romana también ha repartido Biblias. O sea que es un libro que se conoce y se divulga. La historia, yo recordaba, ahora que usted me decía esto, la historia de José, ¿no? Que de los sueños, las 7 años de vacas gordas y vacas flacas, eso en Egipto, estaban en Egipto todavía. Eso está en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos. Yo creo que tienen una vigencia mucho de esos 10 mandamientos. La multiplicación de los panes y los peces, mire que ha dado motivo eso a debate. Que lance la primera piedra. Era con María Magdalena, ¿no? No era María. Era la mujer adúltera, pero no era María Magdalena. No era. Bien, que lance la primera piedra, que esté libre de pecados, así, ¿no? Sí. Y bueno, muchísimas cosas más, y bueno, muchísimas gracias por esto. Yo lo quiero invitar ahora a lo que nosotros llamamos aquí el momento de los accionistas, donde los accionistas principales del programa, como cariñosamente yo le llamo, nos mandan por diversas vías opiniones, ideas, y nosotros las compartimos. ¿Está de acuerdo? Sí. Usted es el invitado, usted es el que la comenta, si quiere o no. Así que vamos a ver el momento de los accionistas en la noche de hoy. Bueno, aquí estamos viendo, este vino por la página de Facebook, lo manda Julio Leonardo García Morales. Dice: Reinaldo Taladrier, eres una persona muy inteligente y te admiro por eso. Pero quiero que sepas que no has entendido la mayor verdad de la historia. No has comprendido el amor de Dios por ti. Tanto fue así que dio a su Hijo unigénito para que tuvieras vida eterna. Sé que eres un poco ateo, pero quisiera que vieras estas evidencias de la creación. Dime dónde te puedo mandar un video que va a cambiar tu vida. Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias. No sé si esto ayuda, ya me regalaron hoy la Biblia. El presbítero me regaló algo que comentar sobre este accionista que nos manda esta opinión. Bueno, es una creencia de este hermano en relación con su fe y compartir su fe. Yo coincidiría en el hecho con él de que Dios ama.
a todos los seres humanos y ama a su creación. Y creo que eso es lo fundamental en todo esto. Bueno, ahora sí solo me resta varias cosas, fíjese. Primero, darle las gracias por esta oportunidad que nos ha brindado la noche de hoy de conocer sobre este tema. Segundo, quiero hacerle una invitación pública. Eso dicen que es una trampa, pero no importa. Yo se lo voy a hacer. Yo quisiera invitarlo, si usted está de acuerdo, en que regresara dentro de un tiempo a otro programa que yo siempre he querido hacer sobre los 12 apóstoles. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles? Antes y durante la vida de Jesús, pero sobre todo, que es lo que yo creo que se sabe menos, ¿qué pasó con los 12 apóstoles después de la crucifixión y la resurrección de Jesús? ¿Estaría de acuerdo en venir? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Ya, comprometido nuestro querido presbítero. Muchas gracias de nuevo. Si usted no vio el programa, quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba, quiere que lo vea, etcétera, en nuestro canal de YouTube, donde se pone íntegramente el programa. Si le gustan los debates, tenemos nuestro sitio de podcast en Cuba Debate. Ahí se pone el audio del programa y ahora se está poniendo la transcripción de todo lo que se habló aquí para que la gente participe. Usted también puede participar si alguien pregunta cosas dentro del debate sin ningún problema. Y finalmente, las redes sociales, nuestra página de Facebook, que es La Vanguardia, atendida por Indira Iglesias, ahí está, donde vienen muchos de los comentarios, también vienen de YouTube, de los accionistas principales. Y ahora, reiterarle a usted las gracias, a ustedes también, y solo pedirle, como siempre, que lean, busquen, analicen, profundicen, para que, como siempre les pido, al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.